Buenas tardes y bienvenidos a la cita semanal que tenéis los que queréis aprender a invertir y a ahorrar a largo plazo con estos principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Como veis, estamos ya poco a poco, semana a semana, intentando daros más calidad de vídeo y de audio en los eventos semanales. Ya veis que por el escenario que me rodea estoy yo solo por ahora en Value School. Así os podemos dar mejor imagen y mejor sonido, ya que esto del confinamiento y las restricciones van para largo, pues empezamos a dar pasos en la dirección que nos permita seguir con la actividad lo más normal que podamos. Ojalá, y te lo digo de corazón, podamos teneros pronto aquí. Tendremos que ver las autoridades cuando lo permiten, pero todavía, como os podéis imaginar, actos en Value School presenciales no tenemos. Veis que ni siquiera están los invitados aquí, estoy yo solo. Bueno, pero vamos. Esperemos que más temprano que tarde podamos volver a vernos por aquí. Vamos con anuncios. El primero, la publicación del nuevo título de la colección que tenemos con Deusto sobre inversión, el libro de Edward Chancellor, un clásico moderno, como me gusta llamarlos, titulado Rendimientos de Capital. Ya está disponible en Amazon y, bueno, pues... yo digo que si alguno queréis incluso comprarlo aquí, podéis pasaros por Value School, ¿de acuerdo? Pero vamos, aquí tenemos unos cuantos, no muchos, pero lo podéis comprar. Espero que próximamente podamos presentarlo en Value School, pero bueno, puede ser un estupendo regalo ahora que se acercan las fiestas. Otro regalo muy bueno que acaba de salir en primicia ya, creo que el día de hoy, ya hemos tenido algunos compradores incluso, es el curso de Domingo Soriano. Si os acordáis, en el 2019 lanzamos nuestro primer curso de la historia, la economía en 10 lecciones. Tuvimos a 300 alumnos que por todo el mundo, presencial en otros tiempos y online, aprendieron de economía con Domingo Soriano. Bueno, pues el curso lo grabamos, lo hemos mejorado y está todo ya disponible como curso en Value Academy, alojado allí en vídeo, con los descargables de audios, de PDFs, de diapositivas, todo ya disponible para quien lo quiera comprar y contratar a través de Value Academy. Sale hoy y ya el anuncio, digamos, masivo lo mandaremos a todos los amigos de la base de datos mañana, creo. Y por último, quiero recordaros que sigue disponible todo el curso del Value School Summer Summit. 40 horas de formación con un montón de especialistas de Estados Unidos, de Europa, están ya disponibles desde hace varias semanas también en Value Academy y ese es gratis y para todos. Así que no perdéis la oportunidad de formaros con esos materiales tan chulos. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a presentar al ponente de hoy, que es Kevin Comayer, de Finicens. A Kevin lo conocéis seguramente muchos de vosotros porque ha estado en varias ocasiones en el programa Tu Dinero Nunca Duerme. Es el programa de radio que tenemos Value School y es radio todos los domingos entre las 2 y las 3 de la tarde. Bueno, pero de todas formas a Kevin lo presento como se merece. Kevin Comayer es un CFA, es el Head of Asset Allocation en Finicens. Kevin lleva ya más de 15 años gestionando patrimonios para inversores institucionales y particulares. Es experto en la construcción de carteras y especialista en productos de gestión pasiva, es decir, ETFs y fondos indexados. Kevin, bienvenido a Value School. Muchas gracias y un placer estar con todos vosotros aquí. El placer es nuestro y la verdad es que nos gustaría que la próxima vez, la primera hubiera sido una ocasión presencial, pero bueno, por ahora te tenemos en remoto, pero te invito, en cuanto abramos, te llamaré para que podamos volver a tenerte aquí, esta vez sí, en físico, con todos los amigos que vengan a vernos. Junto a Kevin también tenemos a Giorgio Semenzato y a Felipe Moreno, a quienes también conoceréis si oís el programa de radio porque son habituales en la casa, en Es Radio. Felipe es el director de desarrollo de negocio de Finicens y Giorgio Semenzato es el CEO de la compañía. Felipe, Giorgio, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues Felipe y Giorgio están también para acompañar a Kevin en la exposición. Les voy a pedir a Felipe y a Giorgio que se silencien los micrófonos, pero simplemente pues para mejorar la calidad de sonido y cuando quieran hacer alguna postilla, algún comentario a cualquiera de las respuestas de Kevin, por supuesto, tenéis la palabra y ya está. Entráis en la grabación y os escuchamos igualmente. Kevin, ¿te parece que empecemos con la presentación? Si quieres compartir pantalla y te lanzo la primera pregunta, porque vamos a hablar, como hemos propuesto a nuestro público, sobre cómo batir al mercado sin tener que asumir un mayor riesgo, que es algo que a todos nos interesa, porque de todos he sabido que nadie da duros a peseta, ¿no? Como se decía antiguamente, y que esto de invertir queriendo conseguir buenas rentabilidades no se puede lograr sin asumir más riesgo. La primera pregunta viene acerca de la idea, que todos sabemos. El otro día con el gestor Narciso Benítez hablábamos de que las inversiones no dejan de ser apuestas. Apuestas en un entorno de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar en el futuro, donde por tanto es arriesgado. No sabemos el desenlace, si eso va a ser positivo o negativo. Entonces,
El riesgo y la incertidumbre, tú estás de acuerdo en que son consustanciales a la inversión, ¿verdad? Totalmente. Parte de la inversión se basa en tener que aceptar, ¿no? Un nivel de riesgo para poder obtener una rentabilidad adicional. Rentabilidad adicional frente a algo, normalmente los inversores pues siempre tienden a sentirse más seguros en cuanto al efectivo, ¿no? O en cuanto a inversiones que sean más conservadoras o que no pongan un riesgo inherente, pero sin lugar a duda el camino de la rentabilidad va acompañada de un nivel de riesgo. Vale, te voy a preguntar entonces por una definición de riesgo, y no es que me interese una definición académica, sino que yo sé, y los oyentes sabrán seguramente ya, los que nos siguen desde hace ya 3 años que llevamos con estas charlas, que en algunos lugares se define riesgo como volatilidad, es decir, la fluctuación del precio del activo, y en otros lugares, aquí en Value School hablamos mucho de riesgo como la posibilidad de pérdida permanente de capital. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo y a qué riesgo te vas a referir en la exposición? Pues yo he pensado mucho eso, sobre todo en todos mis años en los que llevo trabajando con patrimonios y construyendo carteras, ¿no? Y mi conclusión, después de tantos años ya hablando de riesgo, es que no existe una definición que domine a las demás, ¿no? El riesgo es multidimensional en el sentido de que cada definición de riesgo pues enfoca de alguna manera en un aspecto del riesgo. Si preguntamos a 10 personas qué riesgo, pues algunos mencionarán la parte más, digamos, la definición específica de lo que significa riesgo, ya sea en volatilidad o máxima caída o peores meses. Si preguntamos a otras personas, pues quizás sea por el riesgo de o el dormir mal, ¿no? A la hora de si estamos tomando demasiado riesgo, ahí es donde nos damos cuenta de lo que significa el riesgo, o riesgo de inflación, o como tú bien decías, Luis Alberto, y en mi otra vida, cuando era asesor financiero, era ya más destinado a el riesgo de no cumplir una serie de objetivos, ¿no? Una vez que definimos el objetivo que definimos o las rentabilidades que requerimos para cumplir una serie de objetivos es quedarnos cortos, ¿no? El shortfall risk. Entonces, pero lo que también es cierto es que existen elementos de riesgo en el que son más académicos, están más establecidos, por ejemplo, volatilidad, que es algo que nosotros en Finices le damos mucho peso, porque es el pilar esencial de la construcción de carteras moderna, donde se basa todo el proceso por el cual somos capaces de, bueno, el objetivo es intentar producir unas rentabilidades lo más elevadas posibles, pero siempre controlando el nivel de riesgo. Volatilidad ya es la variabilidad que hay de las rentabilidades anuales o de una manera muy sencilla es cada vez que vemos nuestra cartera, pues sí ha variado mucho con respecto al día anterior, ¿no? Eso es lo que matemáticamente es desviación estándar, ¿no? Y es un principio en el que está completamente dentro de toda la parte de construcción de carteras y de toda la teoría económica que se lleva construyendo los últimos 40, 50 años desde América, ¿no? Y es precisamente un elemento muy importante, no es el único, pero es un elemento muy importante de la construcción de carteras en Finicens. Vale. Oye, Kevin, ¿existe el riesgo cero? No, esa es la respuesta rápida. Lo que sí es verdad es que existen, digamos, distintos elementos en el que podamos llegar a, digamos, por ejemplo, efectivo, ¿no? El que alguien podría llegar a la conclusión de que efectivo no tiene riesgo, pero ahí estamos tomando otro riesgo que es el crediticio, ¿no? Bueno, de la inflación también y que te lo roben incluso, ¿no? Hay riesgo. Por supuesto. Mira, tengo una slide que es interesante, ¿no? En la que seguro que muchos de los oyentes habrán visto la clásica tabla periódica en la que, pues bueno, hay una serie de clases de activos, hay una serie de rentabilidades anuales, eso es año completo, partes superiores, los años mejores, o sea, las clases de activos mejores, y la parte inferior es pues los peores activos en el año, ¿no? Y lo que mucha gente considera como, digamos, de bajo riesgo o no riesgo, yo creo que es efectivo, ¿no? Que efectivo nadie duda que debido a la política monetaria expansiva en el 2008, pues prácticamente no nos da nada, ¿no? Está en la parte inferior, sí que es cierto que a veces sube un poco más dependiendo de lo que ocurre en los mercados, pero estamos prácticamente ya en términos negativos, ¿no? Y
y cada vez más son los bancos en los que, bueno, inventan formas de cobrarnos, ¿no?, por las cuentas corrientes, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que efectivo se puede ver como riesgo cero, que no lo es, porque si algo nos enseñó la crisis financiera del 2008 es que nada es seguro, sobre todo muchos bancos colapsaron y entonces eso supuso un riesgo que quizás hasta ese punto no fue percibido por muchos inversores, ¿no? Pero mi segunda reflexión, que va unida a ese activo, el que se ve como no riesgo, es el hecho de que precisamente porque no estamos recibiendo nada en el lado del efectivo y, como tú mencionas, inflación, lo que está haciendo es que este número aún sea más negativo, ¿no? Es decir, la rentabilidad real de nuestra cuenta corriente pues es incluso aún más negativa si ponemos inflación, pues eso lo que hace es que nos incentiva tener que estar invertido en otro tipo de activos para así por lo menos mantenernos a flote, ¿no? Y no perder por el lado de la inflación, ¿no? Sí, claro. Aquí siempre decimos que en el entorno actual y con las políticas expansivas de crédito y las monedas inflacionarias, ¿no? Otro día hablaremos con otros ponentes sobre las criptomonedas que justamente nacen también para proteger este poder adquisitivo, pero estamos condenados a invertir. Es la forma en que podemos paliar esa pérdida de poder adquisitivo gradual. Oye, Kevin, antes de proceder, explícanos un poco que en esta diapositiva que has puesto, que parece una especie de patchwork, ¿no?, de edredón de estos estadounidenses, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué los cuadros tienen en un momento un color, luego otro? Explícanos, porque luego que todos los que escuchen el webinario sepan que se podrán descargar la presentación, con lo cual para que sepan interpretar bien la lámina. Pues para mí no hay mejor forma que explicar la incertidumbre que existe en los mercados, que es explicando lo que los distintos clases de activos o cómo se comportan los distintos clases de activos en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí, esto es una tabla periódica en la que hay distintas clases de activos. Las clases de activos que hemos utilizado, la leyenda en los colores que preguntaba Luis Alberto, son, hemos introducido una serie de activos que son los que introducimos en las carteras de Finicens. Entonces, los colores significan distintas clases de activo. Tenemos tres tipologías de renta fija soberana europea, corporativa europea y renta fija internacional. Después tenemos 4 mercados de renta variable, 3 desarrollados, Europa, Estados Unidos y Japón. Tenemos emergentes, tenemos 2 activos alternativos que introducimos en las carteras de Finicens, que son bienes reales tangibles, que son oro físico y propiedad comercial física. Cómo no, tenemos el IBEX 35 local, que aunque no tiene tanta presencia en nuestras carteras porque somos inversores internacionales, sí que es verdad que bueno, nos gusta tenerlo como referencia por lo que significa, ¿no?, para el mercado local. Efectivo, que ya lo mencioné anteriormente, y bueno, la cartera de riesgo medio de Finicens como para ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué significa la tabla periódica? Bueno, hay muchas conclusiones, ¿no? Pero las 2 principales que yo saco es, una, es la incertidumbre que existe en los mercados. Todos los años el orden de las distintas clases cambia. Lo que, por ejemplo, en el Year to Date tenemos a oro y en el 2018 tenemos a oro a la cabeza de las rentabilidades, pero eso no quiere decir nada, ¿no? Porque de repente esos años positivos pues se convierten en años negativos en el 2013 y hay una gran variabilidad, ¿no? Y lo que hace bien, hace muy mal en otro año. Viceversa, por ejemplo, rentabilidad de renta variable emergentes, pues tenemos en un año como el 2011 que estuvo, el 2015 que estuvo en la parte baja de la tabla y después los siguientes 2 años, en el 2016 y 2017, están a la cabeza, ¿no? Es decir, estudiando el pasado no podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y la variabilidad entre las distintas clases de activos es muy grande, ¿no? Esa es mi primera conclusión. Sí. Dale, continúa, perdona. Disculpa. Y la segunda es, no intentemos extrapolar porque haya periodos dentro de estos. Bueno, nosotros hemos cogido 20 años porque pensamos que cuanto más largo plazo, más significativo es nuestro análisis. Sí que es verdad que veo análisis publicados regularmente en el que, bueno, se tienen periodos de análisis más a corto plazo en el que yo considero que el riesgo de extrapolación es muy grande. ¿Por qué? Porque apreciamos tendencias en el corto plazo y extrapolamos que esas tendencias vayan a seguir en el futuro, ¿no?
Un ejemplo claro, sin querer intentar predecir el futuro, porque eso no es algo, nuestra opinión, nuestra discrecionalidad, no es parte de lo que hacemos en Finicen, sino es todo lo contrario. Utilizamos más datos históricos en el largo plazo para así poder tomar nuestras decisiones, pero existen muchas tendencias en el corto plazo que un inversor podría llegar a la conclusión, ¿no? Por utilizar una, Estados Unidos es, sin lugar a duda, el activo que mejor ha hecho desde post-crisis financiera en cuanto a renta variable, o sea, es, sin lugar a duda, y todo el mundo lo conocemos. Esto es el área o la columna, el cuadro morado, ¿vale? Entonces vemos claramente, como siempre, está en la parte superior de todas las rentabilidades, ¿no? Sobre todo el 2013 al 2016 siempre está por la parte superior, 2019 a la cabeza, incluso en el year to date está por encima, ¿no? Y rentabilidades superiores muy por encima de otras clases de activos, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, comparamos anteriormente a la crisis financiera, lo que son los 8 años precedentes a la crisis financiera del 2008, y lo comparamos con un activo en el que nadie duda que la renta variable estadounidense ha hecho mucho mejor que la renta variable europea, que es prácticamente uno de los peores activos en el year to date, ¿no? Con un menos 17. Estos son cifras del viernes pasado, por cierto. Pues vemos que de 7 de 8 años precedentes a la crisis financiera, la renta variable europea está por encima de la renta variable estadounidense, ¿no? Esto es el cuadro azul marino frente al cuadro morado, ¿no? Vemos aquí como renta variable por encima. Este fue el único año, el 2001, en el que está por debajo, pero ya a partir del 2002 hasta el 2008 siempre por encima, ¿no? Menos 30 versus menos 34, 15,3 versus 6,5, 12,2 frente 2,3, 26,1 frente 20,2, 19,6 frente 3 y por último 2,7 frente menos 5,4, ¿no? Es decir, el intentar siempre, y con esto no estoy diciendo que la renta variable estadounidense vaya a hacer mejor que la europea, sino que el riesgo, el segundo elemento de riesgo que yo veo con el inversor muy comúnmente es el extrapolar lo que está ocurriendo en el corto plazo para lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, ¿no? Y yo creo que precisamente en Finicen lo que hacemos es lo opuesto a ese ejercicio y verlo desde una perspectiva más histórica, 2 ciclos económicos enteros, dos ciclos bursátiles enteros, como por ejemplo son 20 años, que creo que es un suficiente periodo y ojalá pudiéramos incluir más años, pero bueno, yo creo que el punto se explica, ¿no? Vale, muy bien. O sea, conectando con la incertidumbre de la que hablábamos al principio, una expresión de esa incertidumbre es precisamente que el campeón del año pasado de este año no tiene que serlo el que viene, ni dentro de 2, ni a lo mejor fue campeón hace 4. Es decir, que bueno, el futuro es incierto y tomar decisiones respecto del pasado pues no es garantía de nada. Kevin, una pregunta. Hablábamos antes de que pusieras la lámina de la garantía, el riesgo cero. Sin embargo, hay entidades que ofrecen inversión garantizada o fondos garantizados, ¿de acuerdo? ¿Significa eso que son fondos, y tú me has dicho que el riesgo cero no existe, pero son fondos a riesgo cero? ¿Qué está recibiendo realmente el cliente que contrata una inversión garantizada de este tipo? Muy buena pregunta. Los productos garantizados han ido evolucionando bastante. La verdad es que yo, por haber, mi carrera profesional, por haber estado más en Inglaterra que en España, la verdad es que lo que había más en Inglaterra como productos garantizados estaba basado más en productos estructurados. Hoy, la verdad es que he aprendido más recientemente que en España pues hay varias tipologías, ¿no? Y tienden a ser... y hay algunos que son un poco dependiendo, ¿no? del tipo, ¿no? Del que hablemos, ¿no? Pero existen varios que son los que tienen más patrimonio en España, en el que pues son de renta fija, ¿no? En el que, bueno, se compran una serie de bonos, se mantiene hasta vencimiento y entonces, pues bueno, pues hay un cupón que a priori está garantizado, ¿no? Pero ahí lo que... bueno, existen, por nombrar algunos riesgos que yo veo claramente en productos garantizados, está el riesgo de contrapartida, que es el que, si entramos en un contrato específico, ya sea derivados o ya sea vía bonos, pues no cumpla el contrato. Es decir, aunque yo tenga un bono y se me garantice un 2% de cupón, pues si hay una bancarrota o hay un default en la parte del bono, pues evidentemente no voy a obtener mi principal. Entonces, aunque esté garantizado, sí está garantizado, pero no lo está.
Si viene por el lado de producto estructurado, como he mencionado, pues evidentemente tiene que haber una institución que ponga el derivado, que en tal caso pues hay un riesgo de contrapartida, o sea, ya sea vía nivel crediticio, vía renta fija o ya sea producto estructurado, pues siempre existe ese riesgo. Y otro bastante relevante que esto es un análisis, yo no soy experto en productos garantizados, pero que sí que he podido observar, es que hay muchísimos productos garantizados que son muy, muy conservadores, en los que las rentabilidades que se han producido, por ejemplo, los últimos 4 o 5 años, pues han sido en torno al 1, 2, 3%, ¿no? Anual, cuando la renta fija en ese periodo pues ha hecho entre un 5, 6, 7, 8%. Bueno, depende del año, ¿no? No quiero dar cifras que no sean correctas, pero, por ejemplo, renta fija el año pasado pues hizo de media alrededor de un 5, ¿no? Dependiendo de qué mercado estuvieras invertido. Entonces, veo riesgos crediticios, veo riesgos de contrapartida que la otra parte no cumpla el contrato, veo el riesgo de generar rentabilidades muy por debajas a los que se podría generar por el mercado, por esa falsa o por esa garantía que se está vendiendo que al final está costando rentabilidad al inversor. O sea, es un coste de oportunidad. Precisamente el punto de rentabilidad es un punto total, ¿no? Que si un inversor hubiera tenido una cartera de 100% renta fija, pues probablemente hubiera duplicado o triplicado la rentabilidad, ¿no? Eso es basado en mi análisis de haber visto bastantes fondos, sobre todo los que más patrimonios domiciliados en España, ¿no? Entonces, hay muchas facetas al riesgo y esto es desde una perspectiva sin ser experto en productos garantizados, precisamente por el punto que quería decir de que son muy distintos entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que generalizar pues es difícil, ¿no? A veces, en el sentido de que depende de qué producto estemos hablando, ¿no? Claro, no, aquí se oye en Value School, se ha oído a especialistas decir que quien se inventó la idea de poner la palabra garantizado en un fondo habría que, bueno, se ha forrado, es decir, se ha hecho una contribución en la industria de servicios financieros impagable, ¿no? Porque eso da esa seguridad, esa tranquilidad al inversor ultraconservador, como se les llama muchas veces en España. En fin, están sacrificando un montón de ganancia, como tú has comentado, no necesariamente una ganancia que se pudiera realizar a costa de más riesgo, que es lo que vamos a ver actualmente. Entiendo yo por esta lámina que estamos viendo que, y es mi siguiente pregunta, ya vamos a entrar en el meollo de la cuestión, ¿cómo podemos obtener buenas rentabilidades reduciendo ese riesgo? Quizás intuyo por esta lámina que la diversificación de activos, es decir, construir una cartera donde haya una presencia de activos en la que vamos a entrar a fondo, puede ser una de las soluciones, ¿cierto? 100% de acuerdo. Diversificación que se llama, ¿verdad? O sea, lo obvio de esta gráfica es que queremos diversificar para precisamente nunca estar o no perdernos o no estar invertidos en unos pocos activos y que desgraciadamente sean esos activos los que hagan peor en el tiempo, ¿no? Ese es un aspecto. O sea, la tabla periódica solo mira el aspecto de la rentabilidad, ¿no? El elemento probablemente... No poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Por decirlo en lenguaje... Por ponerlo de manera coloquial, ¿no? Es decir, como no sabemos qué activos van a hacer bien los próximos años, pues hay que tener pues muchos activos, ¿no? Pero eso solo por el lado de la rentabilidad, como digo, ¿no? Porque la tabla periódica, esto solo ve pues qué activos han hecho mejor, qué activos han hecho peor, pero no mide el riesgo, ¿no? No mide el riesgo y, como he dicho, la métrica preferida en cuanto al asset allocation como pilar básico, como comienzo, tiende a ser la volatilidad, ¿no? Y algo mágico ocurre, que seguro que habéis tenido muchos panelistas antes que yo hablando precisamente de este punto, ¿no? Lo mágico es que somos capaces de mezclar distintas clases de activos sin tener que, reducir nuestra rentabilidad a largo plazo, pero sí que disminuyendo el riesgo, ¿no? Y a medida que vamos... y la magia de esta mezcla de activos tiene que ver con la correlación, ¿no? Tiene que ver con la correlación, porque los activos no tienden a hacer exactamente lo mismo. Es verdad que durante, sobre todo la crisis que hemos tenido o el periodo que hemos tenido en marzo del 2020, pues hay veces que es difícil discernir, ¿no? Que los activos se compongan de manera distinta, porque eso es porque siempre durante las crisis las correlaciones se elevan, pero la magia de la diversificación es que cuando mezclamos dos activos somos capaces de generar prácticamente la media aritmética de esa rentabilidad, pero la volatilidad de ambos activos, pues, o el riesgo, disminuye, ¿no? Y en lugar de explicarlo de una manera con correlaciones, que yo creo que seguro que, como he mencionado, pues muchos de vosotros habéis visto cómo
mezclando dos activos con una correlación inferior a 1, pues somos capaces de reducir el riesgo. Yo quería pues introducir este elemento de diversificación de una manera distinta, ¿no? Una manera más visual y un poco que espero que sí. Sí, perdona que te interrumpa. Quiero, antes de que continúes, por favor, la correlación, lo que buscamos es activos descorrelacionados, ¿verdad? Es decir, activos que cuando uno suba, otro baje y viceversa, sino activos que no vayan todos en todo el momento, en todo tiempo, en la misma dirección, ¿cierto? Cuanto más descorrelacionados, mejor, entiendo. Sí, o sea, la idea es, lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Pero si tuviéramos un negocio que fuera de... bueno, el típico que siempre se estudia en la CFA, ¿no? Tenemos una empresa que hace helados, que viene muy bien cuando el tiempo es muy bueno, y tenemos una empresa de bufandas, que es cuando hace muy frío, ¿no? Entonces, cuando uno hace muy bien, el otro hace muy mal, ¿no? Entonces, uno tendría las correlaciones entre ambos negocios sería -1, ¿no? Digamos, por ejemplificar el ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hace sol, pues vendes helados y no vendes bufandas, y cuando hace mucho frío, pues vendes muchas bufandas, pero no vendes ningún helado, ¿no? Entonces, ese es el ideal de los activos que queremos encontrar. Queremos encontrar activos en la correlación sea -1, ¿vale? Muy bien. La evidencia es que es prácticamente imposible encontrar ese tipo de activos. No existen activos que sean perfectamente descorrelacionados, y entonces pues tenemos que buscar la eficiencia dentro del mundo ineficiente, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? Y entonces pues cuando decimos descorrelacionados, yo prefiero hablar de baja correlación porque es un poco más preciso y tiende a decir, bueno, lo más cercano a cero posible y en el caso de y cuanto más negativo mejor, ¿no? Esa es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Estupendo, Kevin, muchas gracias. Perfecto. Y entonces, pues quería mostraros un poco el ejemplo de cómo vemos la diversificación, pues ya sin ser tan técnicos, ¿no? Por el lado de la correlación, que yo creo que a veces pues es un poco matemático y podemos perder a muchos inversores en el camino, aunque no dudo que... y además seguro que habéis oído esta explicación muy a menudo, ¿no? Entonces, lo que he intentado es poder demostrar de una manera visual y con cifras un poquitín más... a modo de resumen, los beneficios de la diversificación, ¿no? Si nos enfocamos en el gráfico de arriba y por favor, ignorar la línea azul, o sea, enfocaros en lo que son la línea gris y la línea roja. La línea gris es el MSCI World, que representa, como muchos de vosotros sabréis, la renta variable internacional, 23 economías desarrolladas, con un claro sesgo hacia Estados Unidos. Esto es el índice con reinversión de dividendos. Y después tenemos el IBEX 35, que es bueno, no voy a explicar, todo el mundo lo conocemos, con reinversión de dividendos, ¿no? Y esto es la evolución histórica en los últimos 20 años, ¿no? Vemos como esto es la rentabilidad acumulada. Si comparamos la renta acumulada en el periodo, vemos como el MSCI World, un índice mucho más diversificado, pues ha producido 4 veces la rentabilidad que el IBEX 35, eso es el 83% frente al 19%. Es cierto que durante bastantes periodos también el IBEX 35 estuvo superior a lo que es la gráfica, la línea gris, que es el MSCI World, pero bueno, cuando invertimos en renta variable siempre invertimos en el largo plazo, y yo creo que uno claramente ve que aunque es verdad que el underperformance, ¿no? El bajo rendimiento del IBEX 35 vino más en la parte posterior de lo que es el periodo de largo plazo, nadie puede dudar que uno duplica rentabilidades y que el IBEX 35, bueno, que un 20% incluyendo dividendos es bastante bajo, ¿no? Cuando nos enfocamos ya no solo en las métricas, ya no en la rentabilidad acumulada, sino vamos un poco al riesgo medido en volatilidad y enfocaros en la parte de arriba de la tabla únicamente, vemos como esta rentabilidad, que aquí está anualizada, superior, pues no viene acompañada de un aumento de riesgo, ¿no? Es decir, el MSCI World, que aporta mayor valor en este periodo, pues no tan solo es capaz de producir una mayor rentabilidad, sino que encima lo hace con una menor volatilidad. Un 20% frente a un 23%, ¿no? O lo que es lo mismo, un 3% menos de volatilidad en términos absolutos, ¿no? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo invirtiendo en renta variable internacional y no en un
índice más local, que nadie pone en duda que hoy en día yo creo que las empresas cada vez son más internacionales y hay ese elemento, ¿no? Hay ese elemento de que el IBEX 35, pues existen muchas ventas que se hacen en el exterior, pero nadie cabe duda que el MSCI World es un índice mucho más diversificado y que incluye más economías, más número de empresas y, por lo tanto, una mayor probabilidad de, como decías tú, de apuesta, ¿no? De que la apuesta funcione, ¿no? Sí. Si ya ampliamos este mismo análisis y ya incluimos otras clases de activos, y para ello me he servido de Finicens, que también la cartera agresiva, la 5, que es la línea azul, que en la que incluimos otro tipo de activos, nos olvidamos ahora mismo de la línea roja, que es el IBEX 35, y comparamos el Finicens cartera 5, que es la más agresiva, por eso es la más equivalente a lo que sería el MSCI World, y vemos cómo la rentabilidad acumulada de Finicens es un 127 versus el 83, ¿no? Lo que es lo mismo un 40 y pico % más que el MSCI World, ¿no? Nosotros en Finicens, ¿qué incluimos? Incluimos los mismos mercados de renta variable internacional, no todos, pero los más importantes, pero también incluimos renta fija por el lado de activos de menos riesgo y por el lado de activos de mayor riesgo. Incluimos emergentes y también incluimos propiedad y oro, ¿no? Es decir, es un ejemplo práctico de cómo somos capaces, a la hora de incluir distintos activos, pues somos capaces de producir, bueno, en este caso, una mayor rentabilidad, ¿no? Pero lo que es más importante, que ya lo vemos en la tabla de abajo, y vemos claramente cómo es, bueno, la rentabilidad anualizada es mayor, que es lo mismo que se ve en el gráfico de arriba, pero lo más importante es la disminución de riesgo que ocurre, ¿no? El MSCI World, como hemos visto antes, tiene un 20%, si eso lo enfrentamos a la cartera Finicens 5, es un 12%, ¿no? Es un 40% menos de volatilidad, o lo que es lo mismo, un 8% menos de volatilidad en el periodo, ¿no? Entonces, ocurren cosas mágicas cuando uno introduce distintas clases de activos, y es que somos capaces, en este caso, de producir una mayor rentabilidad con una menor volatilidad, ¿no? Al mejorar ambas métricas, si veis aquí también incluido el ratio Sharpe, al mejorar ambas métricas de rentabilidad y volatilidad, somos capaces de producir una mayor eficiencia de cartera, ¿no? Y eso medido por el ratio Sharpe, pues tenemos un 367% de mejora, ¿no? ¿Qué es lo que mide el ratio Sharpe? Perdona, ¿has dicho eficiencia de cartera o cómo lo podemos explicar para los oyentes que lo hayan visto por primera vez? Vale, pues el ratio Sharpe, visto de una manera muy sencilla, es la rentabilidad, lo que se denomina la rentabilidad ajustada al riesgo. Desde un punto de vista un poquitín más técnico, sería la rentabilidad por unidad de riesgo, ¿no? La rentabilidad adicional sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo. Pero sin ponerme demasiado técnico, lo que mide es que tiene en cuenta tanto la volatilidad que has asumido o la rentabilidad que eres capaz de producir por cada unidad de volatilidad, ¿no? Lo que hacemos es coger la rentabilidad y la dividimos por la volatilidad. Y entonces es una manera muy visual, a modo de un número, de poder demostrar si lo que estamos haciendo es producir una eficiencia y no aumentando la rentabilidad excesivamente, pero a costa de una volatilidad excesiva, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por poner un ejemplo de una manera muy sencilla, ¿no? Si nosotros no nos importara el riesgo, nosotros estaríamos en Finicens intentando maximizar la rentabilidad y nos importaría poco el riesgo inherente en la cartera, ¿no? Tomaríamos posiciones muy agresivas, compraríamos emergentes, tomaríamos Brasil, Bitcoin, tú has mencionado, y comprarías cosas que tienen esa rentabilidad potencial del 100, del 1000, Pero claro, la otra cara de la moneda es el hecho de que a lo mejor esa inversión, pues de repente un día, pues si tenías 1000 euros, de repente no tienes nada, ¿no? Y entonces, en Finicens nosotros nunca tomamos una decisión en la que no miremos ambas caras de la misma moneda, ¿no? Que es, cada vez que mejoramos la rentabilidad, hemos también mejorado la volatilidad, reducimos la volatilidad, y entonces el ratio Sharpe nos permite poner estas dos métricas en perspectiva, ¿no? A cuanto mayor ratio Sharpe, mayor eficiencia o mayor rentabilidad somos capaces de producir por unidad de riesgo, y entonces, en teoría, uno querría el mayor ratio Sharpe posible, ¿no? Uno querría el mayor, es decir, la cifra del ratio Sharpe, la más alta posible, ¿te refieres?
Vale, de acuerdo, perfecto, para que los oyentes tengan una referencia. Oye, has mencionado la inclusión en las carteras de dos activos un poco, vamos a decir, diversos, o no es renta variable, no es renta fija. Has mencionado oro y propiedades, lo que yo entiendo que son aquí los OCIMIs, las OCIMIs o el inmobiliario o los REITs de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Y qué añaden a carteras como las que tenéis en Finicens? ¿Por qué pueden ser quizás, entiendo, amortiguadores de la volatilidad? Disculpa, Luis Alberto, que quería hacer un apunte que me he acordado ahora mismo. Y ahora, disculpa, Luis Alberto, yo ahora respondo a tu pregunta. Y es que el análisis que os muestro aquí de Finicens Cartera 5 versus el MSCI World no está destinado a demostrar que nosotros somos capaces de batir el MSCI en todos los periodos, ¿no? Sí que existen, es verdad que en el corto plazo, pues cuando hay años muy positivos para el riesgo, por ejemplo, como en el 2019, en el que indudablemente cuando nosotros tenemos en cartera un 18-19% en renta fija, dependiendo del producto, pues es indudable que partimos de una desventaja porque tenemos un 80% en activos de riesgo, ¿no? Entonces, el análisis no está destinado a demostrar que nosotros somos capaces de batir el MSCI World en cada uno de los periodos, sino que somos más importantes, somos capaces de producir rentabilidades en algunos periodos superiores muy parecidos al MSCI World, pero lo que es más importante es reducir significativamente la volatilidad, ¿no? Disculpa que es un apunte muy importante de mi perspectiva, ¿no? Pero sí es cierto que, y un poco al hilo, Luis Alberto, de lo que mencionabas de la búsqueda, ¿no?, de esos activos con menor correlación en las carteras, pues existen los activos tradicionales financieros que principalmente son renta fija y renta variable, y en Finicens incluimos otra clase de activos que muchos de vosotros habéis seguido como alternativos. En nuestro caso, nosotros son bienes reales, tangibles, respaldados físicamente, que en nuestro caso son oro, respaldado por lingotes de oro, y propiedad o REITs global, que viene respaldado por una propiedad comercial física, ¿no?, en el subyacente, ¿no? Entonces, precisamente en esa búsqueda de mejorar la eficiencia de cartera, de poder mejorar tanto la rentabilidad como la volatilidad, pues introducimos otro tipo de clases de activos que se comportan de manera distinta a los tradicionales, ¿no? Para poder demostrar de una manera muy visual el por qué incluimos tanto oro como propiedad en las carteras, de una manera muy visual vemos dos líneas. La línea azul es la cartera actual de Finicens con oro y propiedad. La línea gris es la cartera hipotética sin bienes reales y las hemos comparado, ¿no?, para poder comparar si realmente pues aporta valor en el largo plazo, ¿no? En el mismo periodo de estudio siempre intentamos que sea 20 años y métricas actuales, ¿no? En este caso es a 15 de octubre de este año, ¿no? Pues vemos como la cartera de riesgo medio, por cierto, que he utilizado para esta gráfica, con bienes reales, tanto oro como propiedad, pues produce una rentabilidad acumulada en el periodo de 10% más que la cartera sin bienes reales. Si ya vamos a las métricas de volatilidad, ¿no? Aquí tenemos tanto rentabilidad anual, volatilidad tanto como ratio Sharpe, como anteriormente. Si vemos la rentabilidad anual que aporta en el periodo positiva de la cartera actual frente a la misma cartera sin bienes reales, vemos como la volatilidad se reduce sustancialmente, ¿no? Un 0,62% o lo que es lo mismo un 7,93% en el caso de sin bienes reales frente a nuestra cartera que tiene un 7,32%, ¿no? O sea, casi un poco inferior a una reducción de un 10%, ¿no? Al ser capaces de incluir activos distintos que se comportan de manera distinta, ya no solo somos capaces de producir una mayor rentabilidad, sino reducimos riesgo y, por tanto, hacemos una clara eficiencia del binomio rentabilidad-riesgo, lo que es lo mismo ratio Sharpe, de un 28%, ¿no? Entonces, es en la búsqueda continua de mejorar la cartera e incluimos activos que se comportan de manera distinta. Vale. Este es el trabajo de un Head of Asset Allocation, que es el nombre de tu cargo, al que no nos hemos referido anteriormente, pero tu trabajo es este, es decir, construir esa mezcla de activos que proporcionen la mayor rentabilidad con una volatilidad asumible para cada perfil de riesgo, ¿verdad?, de inversión. Sí, total. Nosotros en Finicens no entendemos medir, como ya he mencionado, ¿no?, una métrica sin la otra, ¿no? Entendemos que es nuestra responsabilidad ofrecer el producto más eficiente, eso ya es desde el punto de vista de la rentabilidad y la volatilidad, siempre intentando proteger a los clientes lo máximo posible, produciendo una rentabilidad que pueda cumplir esos objetivos
en el largo plazo, que después cuando miremos en periodos de 10, 20 años, pues veamos que las rentabilidades han sido lo suficientemente grandes como para hacer una diferencia en cuanto a los objetivos que establecemos. Y sí, por supuesto, Luis Alberto, mi trabajo es la búsqueda continua. No entendemos como una empresa, bueno, cómo nos podemos quedar quietos. Tenemos siempre buscando mejoras y pronto anunciaremos mejoras porque eso es parte de nuestro ADN, pero desde luego las mejoras nunca verán determinadas por algo que ocurre en el corto plazo, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Nunca tomaremos una decisión basada en que si pensamos que un mercado va a hacer mejor que otro o porque pensamos que un activo no tiene recorrido. Ese no está de nuestro ADN, ¿no? Precisamente es en el estudio del muy largo plazo y lo que lo demuestran, qué es lo que funciona a largo plazo, lo que a nuestro juicio hace que esa apuesta que tú mencionabas, pues donde la probabilidad de esa apuesta vaya a nuestro favor, ¿no? Donde jugar a esa apuesta, pues la probabilidad de éxito sea la mayor posible, ¿no? Vale, pues mira, voy a hacer un inciso porque tenemos una pregunta de Juan Pérez, un amigo que está escuchando la emisión. Juan nos la mandó hace ya bastante rato, al comienzo, porque a él le gustaría saber pues, cómo pensáis que va a afectar en Estados Unidos el cambio de gobierno a las inversiones de gestión activa o gestión pasiva. Te la lanzo ahora la pregunta porque acabas de decir que no apostéis al corto plazo y más de corto plazo que la actualidad inmediata, que son las elecciones en Estados Unidos. Pues esta es una pregunta que te dice, oye, ¿vais a reaccionar a esto? ¿Cómo prevéis? ¿O vais a estar tranquilos apostando por un ciclo bursátil de 20 años a largo plazo? ¿Cómo os va a influir en la gestión? Voy a hacer un análisis en dos partes. La primera parte es, desde luego, nada de nuestra opinión o del análisis del corto plazo va a hacer que nuestra cartera sea distinta. Eso es así. Además, creemos que es un error, porque creemos que juicios en el corto pues tienden bueno, hay un aspecto de apuesta, ¿no? que es cara o cruz, ¿no? De si tengo razón, ¿no? Y de especulación. Y en el que además, para que yo pueda batir y yo pueda demostrar que yo puedo aportar valor al cliente o al inversor final, pues además el porcentaje de acierto tiene que ser muy elevado, ¿no? Si yo acierto un 50% de las veces, perderé dinero con respecto al que no hace nada, ¿no? Tenemos bastantes estudios al respecto en el que hemos sido capaces incluso de corroborar que las cifras son tan elevadas como llegando al 70%, ¿no? Entre un 65 y un 70%, la apuesta tiene que ser acertada para poder batir a un buy and hold, que sencillamente es nuestro asset allocation en el largo plazo, ignorando todo la coyuntura y todo el análisis en el corto, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tomar una decisión para el corto. Si ya hago un análisis más descriptivo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, yo diría que no debemos tomar, o el inversor no debería tomar decisiones en el corto. Históricamente, cuando he analizado situaciones políticas, ya sea elecciones, Brexit, Unión Europea, riesgos que había en la Unión Europea en ciertos momentos, cuando uno analiza esos riesgos políticos, tienden a ser oportunidades de compra. Eso yo no voy a hablar de market timing, porque además considero que es un error y considero que lo único que hace es que el especulador pues entre y salga y no tenga esa rentabilidad adicional. Pero lo que sí demuestra es que deberíamos ignorar el ruido de los mercados, ¿no? Deberíamos estar invertidos, haya elecciones, no haya elecciones. Se ha visto claramente como en las elecciones pasadas, hace 4 años, nadie daba un duro por Trump y salió vencedor. Los mercados lo veían como algo negativo, pero después resultó el Trump trade, reflation trade, y después pues los mercados hicieron lo que todos conocemos. Esta vez también daban una clara ventaja al grupo conservador y no ha sido así. Todas las quinielas decían pues, que iba a haber una clara ventaja de conservador y mi conclusión final al respecto es que ya poco podemos decir de las predicciones, ¿no? Que hay en términos de quién va a salir ganador, ¿no? Y cada vez son más equivocadas, ¿no? El Brexit ocurrió lo mismo, como todas las apuestas eran precisamente que iban a... Que sí que es cierto que hubo gestores que apostaron al contrario, ¿no? Y que hicieron apuestas bueno, midiendo encuestas de otra manera, pero lo que está claro es que ahora mismo el intentar predecir qué es lo que va a ocurrir con ciertos eventos desde mi punto de vista, es algo que no debe hacer un inversor.
Muy bien, perfecto. Me ha quedado muy claro y creo que la audiencia también. Oye, otra pregunta que va a venir por mi parte y por la de Rafael. Te iba a preguntar, habiendo visto ya contigo la diversificación, el ratio de Sharpe, activos como el oro y el inmobiliario, también sé que el rebalanceo o el reajuste o el reequilibrio, que pueden ser varias palabras para lo mismo, de esos activos en cartera, ahora nos explicarás en qué consiste, es una función, es un servicio que vuestras carteras lo ofrecen, parece ser que es cuando se invierte de esta manera con gestión pasiva es una, bueno, y en cualquier tipo de gestión evidentemente, pero es una buena práctica hacerlo una vez al año, ya nos explicaréis cómo lo hacéis en Finicens, pero te pregunto también por el reajuste o rebalanceo, Rafael, diciendo lo siguiente. El efecto positivo de incluir oro y rates a largo plazo en la cartera viene determinado por el rebalanceo automático. Esto lo pregunta él. Dice, porque a priori a largo plazo rinden más las acciones que el oro y el inmobiliario. Así que entramos, si te parece, en el tema del reajuste o reequilibrio o rebalanceo. Pues voy a empezar por el final respondiendo a la pregunta que has mencionado, ¿no? De Rafael, disculpa, que no he oído el nombre. Pues Rafael, contarte, sí es verdad que eso depende cuando el periodo temporal que utilices, ¿no? Interesantemente, en los últimos 20 años, esto es si coges datos a 1 de enero del 2000 hasta la actualidad, oro ha batido a acciones estadounidenses, propiedad ha batido a acciones estadounidenses y emergentes ha batido a acciones estadounidenses, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que cuando utilizamos datos en el muy, muy largo plazo, bueno, claro, es que ni siquiera existían datos, ¿no? Cuando miramos REITs, oro, creo que el dato principal que tengo es el 64, si no me equivoco, que es cuando empieza a haber activos de oro, aunque sí que existen análisis que he visto en el que intentan predecir cuál ha sido el activo de oro viendo datos más de, bueno, no de mercado, no de índices, ¿no? Sino de otro tipo de registros. Propiedad, no he visto datos tal y como REITs, ¿no? No activos residenciales, sino que incluyan el tipo de exposición que nosotros tenemos de propiedad. Por lo que yo a priori no podría llegar a decirte que en 100 años quién ha sido el mejor o peor, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a 20 años lo que a priori parece que Estados Unidos domina, no domina como tal, ¿no? Y sobre todo, bueno, en términos de oro, yo hablo de oro en términos de euros, ¿no? O sea, pero en tal caso, las rentabilidades son muy parecidas, tanto como oro como propiedad, son dos activos de bienes reales que producen rentabilidades muy parecidas a la renta variable, ¿no? Y en este caso, como te he dicho, superiores. Sí que es verdad que en ciertos periodos pues ha habido una diferencia, ¿no? En el caso de REITs, por ejemplo, este año, pues no hay que esconderlo, ¿no? Que ha sido el peor clase de activo que ha producido nuestra cartera, prácticamente lo opuesto de oro. Oro ha producido prácticamente un 20%, REITs ha producido un menos 20 y pico por ciento. Pero oro ha sido, REITs ha sido el activo activo que ha producido mejores rentabilidades en muchos de los años que he mostrado antes en la tabla periódica, ¿no? Si ya voy un poco más al pasado, vemos como REITs está a la cabeza en muchos años, ¿no? En el 2000, como ha sido un año bastante negativo REITs como ha sido un año negativo para, en general, activos de riesgo, precisamente por los inicios del .com, propiedad ha sido el activo que ha hecho dobles dígitos con un 24,6%. Cuando veis lo pobre que fueron las rentabilidades, renta variable estadounidense con un menos 3 y ya y bastante lejos, ¿no? Lo opuesto a la renta variable de emergentes con un menos 26, ¿no? Pero si uno acumula las rentabilidades sí que son más elevados de lo que uno podría decir, ¿no? Eso en cuanto a la rentabilidad que proporciona los activos de bienes reales en el largo plazo, ¿no? Y no, la respuesta es que no tiene nada que ver con los reajustes, ¿no? No, los reajustes que vemos en cartera, que ya explicaré más tarde, no se vienen explicados por esa rentabilidad adicional que generamos por los bienes reales, sino porque los propios bienes reales han producido muy buenas rentabilidades, ¿no? Ya enfocándonos un poco en la pregunta que me has hecho Luis Alberto acerca de los mecanismos que tenemos para controlar el riesgo y generar rentabilidad y de rebalanceo, numerosos estudios demuestran cómo a través del rebalanceo, cómo a través de esos mecanismos somos capaces de generar valor. Los estudios son o todos apuntan a que la mejor manera de hacerlo son las reglas sistemáticas. Eso quiere decir que podríamos hacer un rebalanceo, pues dependiendo de mi opinión, o podríamos hacer un rebalanceo basado en unas reglas sistemáticas, ¿no?
Las reglas sistemáticas son aquellas en las que yo establezco una regla y en la que a priori, antes de que yo empiece la inversión, porque si no, pues evidentemente pues será una opinión, no será algo sistemático y una regla que yo establezca anteriormente a la inversión. Y en el caso de Finicens, hemos estudiado esos estudios, los hemos puesto a prueba, los hemos corroborado en nuestro backtesting y los hemos implementado en nuestra cartera, ¿no? Uno de ellos es el rebalanceo anual, mínimo anual automático que se produce en el aniversario de cada cliente y en el que pues una cartera comienza con unos pesos iniciales, se van desviando a medida que las propias clases de activos pues, se van comportando de manera distinta. Después de un año, para ejemplificarlo, para que todos me entendáis, al cabo de un año se vuelven a los pesos iniciales, vendiendo aquellos, o bueno, traspasando aquellos que hayan sido superiores hacia aquellos que estén por la parte de abajo del peso inicial y volvemos a ese peso inicial en el que habíamos comenzado, ¿no? Siguiendo la misma metodología que os he mostrado antes de la línea azul es la cartera actual y la línea gris es la cartera hipotética sin rebalanceo, para poder así mostraros de una manera visual qué es lo que aportamos, ¿no? Con nuestra cartera frente a la otra, vemos como la rentabilidad de una cartera hipotética de riesgo medio con rebalanceo en el muy largo plazo produce un 22% más de rentabilidad que la misma cartera de Finicens sin rebalanceo buy and hold. Esto es, comenzamos unos pesos y no los movemos, ¿no? Son el propio mercado que sube y baja, ¿no? Entonces, es sustancial la diferencia que hay por el lado de la rentabilidad, ¿no? Pero además, como os he explicado anteriormente, a nosotros no solo nos interesa la rentabilidad, sino nos interesa el riesgo, ¿no? Todo lo que hacemos es esa obsesión que tenemos hacia rentabilidad, riesgo, eficiencia de cartera, ¿no? Y somos capaces, si nos vamos a las métricas ya más anuales, somos capaces de mejorar la rentabilidad, anualizada en un 0,5 aproximadamente en el periodo, reduciendo la volatilidad alrededor de un 0,6 y al mejorar ambas métricas, pues somos capaces de mejorar una eficiencia de cartera, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de cómo nuestros algoritmos funcionan para poder poner claramente un valor añadido al cliente que aunque parezca intuitivo y aunque el rebalanceo, muchos de los inversores siempre dicen no os preocupéis, Finicens, que yo voy a hacer el rebalanceo, la realidad es que ser sistemático en el rebalanceo es más complicado de lo que parece, ¿no? Y tener un aliado que automáticamente haga el rebalanceo por ti, desde nuestra posición, fijaros el valor que aporta en el inversor final, ¿no? Hay otro mecanismo que es muy importante, ¿no? Que este es un mínimo rebalanceo anual automático que nada tiene que ver con lo que ocurra con el mercado, ¿no? Existe otro rebalanceo que en Finicens tomamos que es reactivo a lo que ocurre con el mercado, ¿no? Cuando ocurren variaciones abruptas en el mercado y nosotros definimos a una variación abrupta como una desviación de más menos el 20% del peso inicial que tenemos en cada uno de los activos, pues lo que hacemos es rebalancear, ¿no? Y rebalanceamos, si tomamos como ejemplo lo que ocurrió en marzo, todo el mundo se acuerda de que toda la renta variable pues cayó como mínimo un 20%, la renta fija es verdad que también cayó, pero nada tuvo que ver con esos 20-30% de la renta variable en marzo. Y lo que hicieron nuestros algoritmos cuando detectaron esta desviación tan grande que ocurrió en los mercados es vender los activos que habían mantenido su posición hacia aquellos activos que habían que habían sufrido más en marzo, ¿no? El efecto es haber producido una mayor rentabilidad en el year to date, ¿no? Y aquí las rentabilidades son distintas, dependiendo de los 5 perfiles que tenemos en Finicens, y aquí os quería mostrar de una manera pues, visual y sencilla cómo con unas reglas sistemáticas y con unos algoritmos, pues somos capaces de aportar una rentabilidad adicional con unas reglas sistemáticas que ya no tan solo siguen el calendario o siguen el aniversario de un cliente, sino que también siguen lo que ocurre en el mercado, ¿no? Que es esencial y que sabemos que va a seguir ocurriendo. Esperemos que no haya más marzos este año, pero que va a seguir ocurriendo desde luego en el largo plazo, ¿no? Oye, Kevin, otro de los componentes que asegura una mayor rentabilidad a los inversores
es la reducción de costes. Y ahí en Finicens de eso sabéis un rato, porque precisamente esa es una de vuestras ventajas, ¿verdad? Tenéis una diapositiva, me parece, donde se hace una comparativa de lo que supone eso para la rentabilidad de un inversor. Esa es. Sí, para nosotros es muy importante, o sea, siempre nos medimos nuestra rentabilidad frente al mercado. Ya no tan solo lo hacemos para poder demostrar a nuestros inversores que nuestra forma de, o nuestra gestión aporta valor por encima de lo que hay en el mercado, sino también ya como parte de análisis para poder incluso analizar los factores que determinan la propia rentabilidad, ¿no? Nosotros definimos la media de mercado como la media aritmética de los fondos de inversión domiciliados en España y utilizamos aquellas categorías que tienen que ver con cómo invertimos nosotros en Finicens, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido utilizar una categoría que invirtiese en otras clases de activos, ¿no? Siempre intentamos utilizar categorías que a priori tengan el mismo nivel de riesgo, medido en términos de volatilidad, y que además inviertan en las mismas áreas de inversión, ¿no? Entonces, ya sin importaros tanto los absolutos, ¿no? Que no voy a entrar porque no le vais a ver el contexto, ¿no? a lo que significan aquí cada una de las rentabilidades, pero sí que hemos sido capaces de intentar medir lo que supone de la rentabilidad adicional que nosotros producimos frente al mercado, que es, si asumimos que este es el mercado, ¿no? Esta línea horizontal por esta parte, todo lo superior a partir de aquí es rentabilidad adicional, y hemos sido capaces de medir con bastante precisión cuánto aporta la reducción de costes y cuánto aporta la optimización de inversión, o lo que es lo mismo en nuestro asset allocation y nuestros mecanismos de algoritmos, ¿no? Y hemos determinado que el 50%, bueno, que en este caso es 30%, pero entenderme en cuanto a rentabilidad adicional, ¿no? El 50% viene vía reducción de costes y el otro 50% viene vía asset allocation, ¿no? Para que entendáis de dónde viene bueno, este 30%, que tomarlo como verdadero, que ya os explicaré después más rentabilidades, pero esta reducción de costes viene precisamente por la reducción de costes que nosotros tenemos en nuestros productos, ¿no? Una slide muy sencilla acerca de los costes que tenemos en nuestros planes de pensiones, que hemos tenido en cuenta solo gestión y depositaría por la dificultad que hemos tenido a la hora de poder sacar el dato de coste total en los planes de pensiones domiciliados en España. Es prácticamente imposible, por no decir imposible. Y entonces los hemos contrastado y aquí veis que nuestra gestión y depositaría es un 0,45 frente a 1,38 del caso de los planes de pensiones en España domiciliados, ¿no? Que si no me equivoco es en torno a un 60 o 70%, ese como 1,38, ¿no? Entonces ya partimos de un 1%, de un 0,93% de ventaja, ¿no? En el lado de planes de inversión, aquí sí tenemos costes totales, en nuestro caso es un 0,60, eso es para un patrimonio invertido de 100.000, frente a 1,66 de media, ¿no? Y aquí tenemos una ventaja de 1,06. Esto es muy importante porque un gestor tendrá que producir de media un 1% más de rentabilidad para llegar a las mismas rentabilidades que nosotros tenemos en Finicens. Como de media no son capaces de realizar ese 1% por encima nuestro, que es estático, lo que ocurre es que ese 1% se acumula en el periodo, ¿no? Y por lo tanto somos capaces de producir una rentabilidad adicional a causa de nuestros menores costes. Mira, había, Kevin, una pregunta sobre esto. El oyente quería saber las razones para la bajada tan espectacular de las comisiones en vuestros planes de pensiones que hicisteis tan pronto como ayer. Giorgio, quizás quieras tú contestar esta pregunta, si te parece. Sí, lo voy a hacer muy rápido, que es muy largo, ¿no? Pero es una razón de visión de empresa y de misión, ¿no? de empresa, ¿no? Nosotros hemos identificado 4 razones fundamentales para realizar esa bajada de comisiones muy importante que efectuamos ayer y que anunciamos hoy, que nos posiciona como los planes de pensiones más baratos, ¿no? de toda España, ¿no? La primera es que, bueno, pues todos sabemos que el sistema de financiación de pensiones públicas está prácticamente abocado al fracaso, ¿no? Y eso pasa en España o en muchos países comparables debido simplemente, ¿no? a temas de inversión de la pirámide poblacional, con lo cual es fundamental encontrar maneras, ¿no? de financiar
esa inversión y ahorro finalista, ¿no? De otras maneras y de forma privada. Segundo, el COVID, no hace falta añadir que ha impactado de forma negativa directamente o indirectamente en el patrimonio, ¿no? Y en la solvencia económica de prácticamente todas las personas en España y también en otros países, lo cual ha empeorado todavía más, ¿no? Pues esa creación de colchón financiero de cara a futuro. Tercero, un dato muy importante, el 70% de las personas que tienen un plan de pensiones en España no aporta ni un euro a ello. O sea, no es que aporte más o menos, cero. Y eso claramente, y eso lleva siendo así durante muchos años, ¿no? Con lo cual es un dato consistente. Eso te demuestra que o bien no hemos sido capaces entre todos de esa labor didáctica o esa educación financiera que las personas, pues la persona media, pues consiga, ¿no? Estimularla y desarrollarla para entender la extrema relevancia de crearse un ahorro, un patrimonio privado para complementar lo que vendrá a ser la pensión pública, o también pues el sector no ha sido capaz de ofrecer productos lo suficientemente atractivos o efectivos, ¿no? Para los clientes, con lo cual pues los clientes y los inversores han desistido, ¿no? Y por último, algo mucho más fresco, que es también, bueno, pues esa quita del 75% del incentivo fiscal de los planes de pensiones individuales, que antes era hasta un tope de 8.000 euros al año y ahora pasa a ser 2.000, ¿no? Con lo cual todas aquellas personas que estaban aportando o que pretendían aportar por encima de esa cifra, pues no lo podrán hacer, ¿no? Se les ha quitado ese incentivo, ¿no? Entonces, juntando todos esos factores, hemos creído en Finicens que este era el momento, vamos, adecuado para dar un paso más todavía en nuestra estrategia de favorecer en todos los ejes posibles pues la vida a nuestros clientes para que su salud financiera pueda ser más sólida y por ende la salud vital de ellos mismos y de sus familias, ¿no? Con lo cual hemos pensado que esa bajada de comisiones pudiera compensar de alguna manera pues todas esas dificultades que las personas y la sociedad de forma extendida está teniendo en este momento, ¿no? Y tener un papel muy activo en esta transformación de mentalidad, y ojalá se unan muchas más entidades a nosotros para que cuantos más seamos, más personas, ¿no? Se van a poder beneficiar. Ojalá, ojalá sea así. Muchísimas gracias por la respuesta, Giorgio, y desde luego gracias por la decisión, que me parece todo lo que sea favorecer al partícipe, al inversor, es una decisión acertada. Muchas gracias. Kevin, estamos ya entrando en la última recta de la sesión. Has mencionado, bueno, vamos a ver cómo han hecho las carteras de Finicens, si te parece, en los últimos 15 años. Hemos visto ejemplos de la cartera 5 en algún momento, pero tenéis bastantes de ellas, ¿verdad? Sí, cómo no. A fin de cuentas, las rentabilidades en el largo plazo son cruciales y todo este resumen y todo este análisis que os he mostrado antes, pues al final se concluye en lo que nosotros esperamos o lo que ha ocurrido en el largo plazo, ¿no? De una manera muy sencilla, aquí tenemos, tenemos 5 perfiles de riesgo en Finicens. Más conservador al más agresivo, el 1 es el más conservador, el 5 es el más agresivo. Las barras azules es la rentabilidad acumulada en el periodo, que esto es a 15 años, a 15 de octubre del 2020. Lo primero que tenemos que decir es que ha sido un periodo pues muy positivo para la toma de riesgo. Entonces, a medida que íbamos tomando más riesgo, pues vemos que no tiene por qué ser para todos los periodos, pero en este periodo concreto se ve claramente cómo hay una tendencia creciente, ¿no? Si hemos tomado un mayor peso en renta variable, pues hemos sido capaces de tener una mayor rentabilidad, ¿no? La columna gris o el rectángulo gris es la media de mercado. Utilizamos 3 medias de mercado. Para las carteras conservadoras, la 1 y la 2, utilizamos la renta fija mixta internacional. Para la cartera 3 y 4, la renta variable mixta internacional. Y para la cartera 5, la renta variable internacional. Como he explicado anteriormente, pero creo que es muy importante entenderlo porque decimos batimos al mercado y nosotros entendemos que el mercado es los fondos de inversión en España. Poco serviría si yo doy una métrica interna de benchmark interno en el que demuestra que estoy prácticamente neutro con el benchmark. Aquí de lo que se trata es de dar una referencia con respecto al inversor o al euro medio invertido en España, ¿no? Para cada una de estas categorías, ¿no? Y en eso basamos estas medias de mercado, ¿no? Muy bien. Entonces, las comparamos con la media de mercado porque para nosotros es lo crucial.
La columna, el rectángulo verde es sencillamente para que veáis de una manera visual lo que es la diferencia entre la barra, las barras azules y las grises, que lo hemos puesto como rentabilidad adicional generada para cada uno de los perfiles, y vemos cómo esto va desde o las rentabilidades adicionales van desde el 48,8% hasta el 75,3% para la cartera 4, ¿no? O sea, una gran, yo diría, rentabilidad o exceso, rentabilidad por encima de la media de mercado, ¿no? Cuando nos vamos a las métricas de riesgo, porque como ya he explicado, nosotros no somos capaces de ver una sin la otra, porque creo que es una manera equivocada de enfocarse puramente o tener ese sesgo hacia simplemente rentabilidades, porque ignora el riesgo que está asumiendo un inversor. Pues también aquí lo que he hecho es tomar estas medidas un poco más en términos de, o sea, las mismas métricas que derivan de la gráfica anterior, pero ya en términos de métricas anuales, ¿no? Las rentabilidades anuales, la volatilidad y el ratio Sharpe, ¿no? Las he dividido en cartera conservador, cartera moderadas y más carteras más agresivas, ¿no? Y lo primero que vemos es que esta rentabilidad adicional que producimos, este 3,8, 4,6 frente a 1,5, no viene por un aumento de la volatilidad, ¿no? En el caso de la cartera 3 también 5,1 con un 7,7 de volatilidad, un 2,6 de la media de mercado frente a un 8,8, un poco más. Finicens cartera 5, un 5,8 con un 12,7 de volatilidad y la renta variable internacional con un 13,8, ¿no? Es decir, producimos esa rentabilidad adicional sin necesidad de tener que asumir a priori un mayor riesgo. Sí es verdad que algunas de estas carteras no son exactamente iguales y que, por ejemplo, en el caso de la cartera 4, pues sí es verdad que producimos una mayor rentabilidad y en el lado de la renta variable mixta internacional pues tenemos una mayor volatilidad, pero eso es precisamente porque las medias de mercados tienen unas bandas de activos de riesgo bastante amplias, ¿no? Y la media, pues yo creo que equivaldría mucho mejor a lo que es la cartera 3 de Finicens que lo que es a la cartera 4, ¿no? Y precisamente por eso ahí la eficiencia cobra una mayor importancia, ¿no? Como es el ratio Sharpe, en el que al tener en cuenta ambas métricas de rentabilidad y volatilidad, pues somos capaces de comparar los ratios Sharpe y, por lo tanto, ver la eficiencia que aporta Finicens frente a la media de mercado, ¿no? Que en el caso de la cartera conservadora no podemos mencionarlo porque la renta fija mixta internacional no bate al activo libre de riesgo, por eso el ratio Sharpe es negativo, pero en el caso de las demás carteras pues vemos unas diferencias pues muy significativas, ¿no? Del 156% para la cartera 5 hasta el 330% para la cartera 3, ¿no? Oye, Kevin, cuando hablas de carteras agresivas, no es que es simplemente que el peso en renta variable es mayor, no es que se esté invirtiendo en una renta variable más arriesgada o que se tomen posiciones más expuestas, simplemente porque el peso aumenta, ¿verdad? Sí, nosotros, si observamos, bueno, no sé si tengo una slide, pero bueno, para observar, nosotros para comenzar la cartera conservadora, lo que es Finicens 1, aquí aproximadamente hay un 85%, 84%, dependiendo del producto, en renta fija, ¿no? Lo demás es renta variable y, bueno, y un 1% en liquidez, ¿no? A medida que vamos avanzando, vamos moviendo o vamos teniendo un mayor peso en renta variable y un menor peso en renta fija, ¿no? Cuando alcanzamos la cartera Finicens 5, aquí tenemos prácticamente un 85% en activos de mayor riesgo, no, disculpar, un 80% en activos de mayor riesgo, con prácticamente un 20% en activos de menor riesgo, ¿no? Entonces, cuando yo digo un mayor, más agresivo, me refiero a que hay un mayor contenido de renta variable y, como podéis ver en términos de volatilidad, lo que supone es que hay una más variabilidad de rentabilidades, ¿no? Y por supuesto, si nos atenemos a lo que es el year to date, pues creo que tengo aquí las cifras del year to date. Nuestro proceso de inversión no está basado en intentar crear un black box en el que nadie entienda lo que estamos haciendo en Finicens y en el que con algo trading estemos continuamente comprando y vendiendo dependiendo de data, high frequency data, es decir, no pretendemos crear una estrategia en la que nadie entienda lo que estamos haciendo y en la que prácticamente ningún inversor pueda entenderlo y en el que seamos capaces de crear un buen año, pero al siguiente año hagamos lo opuesto y que nadie entienda nuestras rentabilidades. Va de unas posiciones y de un estudio del largo plazo de crear una asset allocation que nos dé la mayor probabilidad de éxito
Y eso, y aunque es verdad que nuestra propia estrategia limita y mitiga el riesgo precisamente por el mayor número de activos que tenemos, por las distintas clases de activos que tenemos, no somos inmunes a lo que ocurre con el mercado, ¿no? Y un mayor contenido en renta variable, pues lo que se ha puesto en el año es que en lo que va del 2020, pues cuanto mayor renta fija hubiéramos tenido, mayor rentabilidad hubiéramos hecho, y a medida que vamos aumentando el nivel de riesgo en cartera o el nivel de renta variable de activos de mayor riesgo, pues hemos tenido una peor rentabilidad en lo que va de año, ¿no? Pero para nosotros lo esencial no es tanto la rentabilidad anual que se produce, que eso la desconocemos todos y desde luego en Fininvest no vamos a empezar a intentar ver cuál va a ser la rentabilidad del 2021, porque creemos que, como las mismas predicciones que se han hecho para quién va a ganar las elecciones en América son costosas y probablemente te equivoques, va precisamente de crear estas barras verdes siempre, estas rentabilidades adicionales frente al mercado, que no son una casualidad cuando decimos que son tan grandes en el largo plazo, porque todos los años somos capaces de generar una rentabilidad adicional frente al mercado. En el year to date veis estas que son positivas para prácticamente todas las carteras, y la cartera 4 dependiendo de la fecha, esto es a cierre, a cierre de la semana pasada, o sea, probablemente estas cifras sean bastante distintas, pero son siempre rentabilidades adicionales frente al mercado, ¿no? Si cogemos el 2019, en el que fue un año muy positivo, para que veáis que no es que tengamos rentabilidades adicionales en un año negativo y no las tengamos en el 2019, en el que fue un año muy positivo, también somos capaces de generar esta rentabilidad adicional frente al mercado, ¿no? Entonces, esta rentabilidad que vamos ganando año tras año se va acumulando y estos son los resultados que veis en el largo plazo. Nosotros no podemos predecir qué es lo que van a ser las barras azules, porque eso dependerá de qué hacen cada uno de estos activos en el largo plazo. Y desde luego no voy a ser yo quien diga qué va a ocurrir con cada uno de estos activos en los próximos años. Pero lo que sí os podemos decir en Fininvest es que nuestro propósito, nuestra gestión, todo lo que hacemos está para agrandar y para que esta barra verde sea lo más grande posible, y los datos en el corto plazo avalan nuestros datos en el largo, ¿no? Muy bien. Oye, Kevin, te voy a pasar unas cuantas preguntas que tenemos de los amigos que están escuchando. Miguel Ángel Escartín te pregunta, ¿qué aumento de rentabilidad anualizada supone en una cartera la reinversión de dividendos y cupones? Pues muy buena pregunta, y tratamos este tema precisamente en un artículo del blog. O sea, te animo, porque no quiero empezar a hablar y decir, desde luego datos no los tengo en mi mente, y te recomendaría que mirases en nuestro blog, porque hice un estudio bastante interesante de lo que aportaba en la rentabilidad adicional precisamente esos cupones. Sí que me acuerdo que dependiendo del mercado, ¿no? Porque una cosa es, o sea, que hay que tener en cuenta, yo voy a hablar un poco más conceptual, ¿no? Y después, por supuesto, te animo a que mires el blog, que ahí están los datos, ¿no? Pero una cosa es lo que es el dividendo, que en el caso, por ejemplo, español del IBEX 35, pues es un 4%, que evidentemente está reinvirtiendo, o sea, hay que tener en cuenta tanto el dividendo como lo que es la rentabilidad del propio índice, ¿no? Es decir, en el IBEX 35, de la rentabilidad que mencioné en el largo plazo, te sorprendería saber que prácticamente toda esta rentabilidad viene vía dividendos. Quitando dividendos, lo que es el precio del IBEX 35 prácticamente ha hecho cero, por no decir un número ridículo. Entonces, el dividendo de los mercados pues varía, ¿no? En el caso del IBEX 35 son 4, que tiene precisamente por la propia composición del IBEX 35, en el que tiene más financieras, más eléctricas, en el que, bueno, más value, en el que históricamente, pues, por la propia definición de value, pues tienen dividendos más altos. Si comparamos Estados Unidos, que tiene 1,9, 2% dependiendo del año, emergentes prácticamente un poquito más grande que el S&P 500, entonces hay que tener en cuenta los dividendos y el MSCI Europe, que también tiene alrededor de un 3 y pico, ¿no? O sea, el factor de lo que es el dividendo es un factor, ¿no? Que no todos los mercados tienen el mismo dividendo. Después, las rentabilidades de todos los mercados no han sido las mismas. Si yo tengo un cupón, independientemente de cuál sea y lo reinvierto, dependerá de lo que ha hecho cada uno de los mercados en el periodo, ¿no? Entonces, sí, aunque mi cupón sea muy grande, si la rentabilidad en el propio índice es muy baja, pues lo que yo he podido obtener en cuanto a reinversión de dividendos en ese mercado
es más pequeño, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que estaba analizando un poco en mi blog, ya no solo mirando lo que es el cupón, que puede ser más elevado o más pequeño, sino que también dependerá de cada uno de los mercados, ¿no? Pero es sorprendente el efecto que tiene la reinversión de dividendos, sobre todo porque el inversor no tiende a reinvertirlo. Entonces, desde mi punto de vista, ya no tan solo aporta una rentabilidad adicional muy sustanciosa, que dependerá del mercado y no, como he dicho, ya no quiero mencionar datos que sean equivocados, pero para mí lo más importante es que encima ya no solo produce una mayor rentabilidad, sino como que el inversor tiende a no reinvertirlo, ¿no? El inversor tiende a recibir ese dividendo o hacer otra cosa o olvidarse, un poco como el rebalanceo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una forma sistemática de inversión, pues yo creo que aporta valor. Vale, voy a hacer dos observaciones. Una, estamos hablando de carteras que tienen dentro fondos de acumulación, es decir, que no se distribuye a los partícipes ese dividendo, sino que automáticamente se reinvierte, como has explicado. Y dos, ninguno de los partícipes tiene que hacer por esos dividendos que se reinvierten en el fondo en el que está invertido o en la cartera en la que está el invertido, no tienen que hacer ningún documento para pagar a Hacienda ni le supone ninguna obligación de tributación de ningún tipo. Esas dos cosas que las tengan claras los oyentes, que se hace automáticamente, les gana la rentabilidad pues a largo plazo, por supuesto, como ha explicado Kevin, y sin ninguna molestia para ellos. Otra pregunta, esta vez de Venceslao. Te dice, buenas tardes, Kevin. Si tenemos en cuenta la descorrelación que tenemos en una cartera entre renta variable y renta fija, ¿cuál sería la razón de incluir una cantidad relativamente alta, de media, de bonos corporativos de empresas en las carteras de Finicens cuando la correlación con la renta variable es en teoría más alta? Otra buena pregunta. La correlación de bonos corporativos con renta variable es bastante baja. Sí que es verdad, yo creo que a lo mejor lo que tú te estás refiriendo es a high yield. Es decir, a medida que nosotros, también tengo que explicar que la renta fija que nosotros nos exponemos en Finicens suele ser de bastante calidad crediticia. Lo que quiero decir es que de media tenemos como mínimo en cartera un A, ¿no? A medida que vas reduciendo la calidad crediticia, eso es, te vas a sub-investment grade o junk o bonos basura en español, pues nos vamos acercando más a lo que como se comportaría la renta variable, ¿no? Y sí que es cierto que a medida que vamos disminuyendo la calidad crediticia, pues la correlación entre renta fija y renta variable va aumentando. En nuestro caso, todas las tipologías de activos, precisamente como utilizamos activos de mayor calidad crediticio, la correlación es muy baja, dependiendo del periodo temporal, pero para que te hagas una idea, suele estar en torno al 0,0,1. O sea, si nos imaginamos que 1 es correlación perfecta, ¿no? Y -1 es, pues está prácticamente en el 0, si no incluso a veces negativo, ¿no? Dependiendo de, las correlaciones a veces cambian, ¿no? Pero la correlación histórica en los últimos 20 años tiende a 0, ¿no? Sí que es verdad que high yield, y sobre todo en los momentos, que también es bastante interesante, ¿no? Que yo hacía referencia anteriormente, en los peores momentos, que es cuando precisamente necesitas esa correlación, o sea, esa baja correlación, disculpa, que es, por ejemplo, marzo de este año, que yo creo que es el mejor ejemplo, pues ahí es precisamente cuando las correlaciones se elevan, ¿no? Y entonces, aunque sí que es cierto que bonos corporativos pues cayó bastante más que bonos de gobiernos, cayó, si no me equivoco, alrededor de un 6-7% a finales de marzo. Ahí sí que es verdad que hubo un spike, hubo un aumento de la correlación, ¿no? Pero aún así, cuanto mayor, nosotros como utilizamos una calidad crediticia bastante elevada, pues no tenemos ese problema, ¿no? Pero tu pregunta es si decidiésemos incluir renta fija high yield, en el que tenemos un mayor cupón y una mayor rentabilidad, pero nos vamos asemejando cada vez a la renta variable, pues es una muy buena cuestión, ¿no? Que planteas, ¿no? De si nos estamos pareciendo tanto a la renta variable, ¿por qué no compramos directamente renta variable, ¿no? Nosotros no tenemos high yield en Finicens de momento y no planeamos de tenerlo de momento, pero es una cuestión válida que planteas, pero que nosotros en Finicens no tenemos. Muy bien. Oye, Kevin, ya en los últimos minutos te voy a pedir, si me concedes este capricho mío, que saltemos Por supuesto. un poquito adelante y te voy a pedir que me relaciones 2 diapositivas, porque sé que una es una tabla para mí muy esclarecedora
relación de cuánto baten o no baten los fondos activos a la indexación, a la gestión pasiva, ¿de acuerdo? Tienes una diapositiva y luego relacióname esta con el aumento de la cuota de mercado que estamos viendo a pasos agigantados de la inversión pasiva indexada en mercados como el español, por no decir, por supuesto, el estadounidense. Esa es la primera y luego la última. Muy bien, pues como bien sabéis, o espero que, yo creo que no lo he mencionado, no quería poner una slide específicamente para ello, pues para tener una charla un poquito más discernida, pero nosotros en Finicens, una vez que hemos establecido la asset allocation, pues, y pensamos en la ruta que vamos a tomar, pues siempre tomamos la ruta de indexación, ¿no? De comprar o de ganar esa exposición vía instrumentos que replican índices, ¿no? La creación de índices, desde mi perspectiva, pues ha supuesto dos revoluciones muy importantes, ¿no? La primera revolución ha sido indudablemente la de darnos una referencia. Anteriormente a la creación del S&P 500, del IBEX 35, pues bueno, ¿cómo sabríamos lo que han hecho los mercados, ¿no? Todos nosotros, creo, que sabemos lo que ha ocurrido en el mercado porque vemos lo que ha ocurrido en el S&P 500, ¿no? Vemos esta mañana, bueno, yo ya me levanto esta mañana pronto para ver lo que ha ocurrido en los mercados asiáticos, pero bueno, indudablemente habréis entrado en el S&P 500 para ver qué es lo que ha ocurrido con las elecciones en América, ¿no? O sea, nos dan una referencia de lo que está ocurriendo en agregado, ¿no? En ciertos mercados bursátiles, ¿no? Y el segundo ya es, en comparación, ya no solo darnos esa referencia o de saber qué ha ocurrido en el día de hoy, sino de poder comparar fondos de inversión que invierten en el mismo área de inversión con el propio índice, ¿no? Una vez que eso se estableció y se empezaron a comparar lo que han hecho los fondos de inversión con los índices, pues varias instituciones a nivel globales, pues empezaron a pues hacer un análisis un poquitín más, digamos, periódico, en el que lo único que hacen es mirar las rentabilidades de los fondos de inversión por zona geográfica, o sea, tanto o sea, si son gestores europeos como si son gestores estadounidenses, y dentro de cada uno de los tipos de gestores, que esta tabla viene definida a los gestores europeos, es en qué invierte cada uno de los fondos de inversión, ¿no? Y entonces lo que hacen es ver cuántos de los fondos de inversión han sido capaces de batir al índice, ¿no? Y lo hacen para distintos periodos temporales, ¿no? Entonces, esta tabla lo que muestra aquí es la probabilidad que tiene, el porcentaje que tiene o que ha tenido en este periodo un fondo de inversión que han batido a índices, ¿no? El porcentaje de fondos de inversión que han sido capaces de batir a los índices. Disculpad, ¿no? Estoy pensando esta slide en inglés. No es al revés, Kevin, no es los fondos que han sido batidos por el índice en periodos de tiempo, ¿no? Porque son los fondos de inversión, lo estoy pensando en inglés, disculpar, son los fondos de inversión que han sido batidos por índices, correcto. Muchas gracias, Luis Alberto, que ya a las 8:20 y mi horario inglés me cuesta pensar. Bueno, llevas una hora y 20 aquí de masterclass, Kevin, ¿cómo no te lo vamos a perdonar? Venga. Además, cuando veo outperform, lo pienso ya cuando hago la traducción en inglés me sale como al revés, ¿no? Como si estuviera conduciendo por la izquierda y no por la derecha, ¿no? Pero correcto, es el porcentaje de gestores activos que no han alcanzado, ¿no? Que no han sido capaces de batir al índice, ¿no? En el corto plazo sí que vemos que ese porcentaje pues bastante aleatorio, ¿no? Sí que han sido pues 1 de cada 2, pues en algunos mercados. Aquí vemos una serie de mercados, ya sea europeos, ya específicos nórdicos, globales, emergentes, Estados Unidos y un poco más locales europeos, ¿no? Y vemos como los porcentajes en el corto plazo, pues bueno, pues hay una mayor dispersión y uno sí que es verdad que hay gestores que son capaces de batir a los índices, ¿no? Pero ya los porcentajes ya cada vez son más crecientes, ya 5 años prácticamente todas las cifras están en el 80%, ya algunos de los mercados, sobre todo los mercados que a nosotros nos interesan más, que son el Global Equities, ya estamos hablando de un 91% de fondos que no han sido capaces de batir al índice. Y ya, si nos vamos a 10 años, que es nuestra métrica favorita, en la que realmente es la que el inversor que invierte en renta variable en el largo plazo debería enfocarse, ¿no? Pues vemos como ya los porcentajes son altísimos, ¿no? En el caso de renta variable europea estamos hablando de un 86-91%, ¿no? Que son batidos. Global Equity un 98%, emergentes un 96%. Es decir, hay muy pocos gestores activos que son capaces de batir al índice.
la probabilidad, a medida que vamos acumulando años, va en tu contra. Es decir, sí que es verdad que hay una mayor dispersión en el corto, pero bueno, yo creo que nadie invierte en renta variable para el corto, o no deberíamos, por lo menos, y es muy importante esa búsqueda de rentabilidades en el largo plazo, ¿no? Precisamente eso es un punto muy importante de por qué la ruta única en la que utilizamos en Finicens es precisamente vía instrumentos que replican índices, ¿no? Y esto estará seguramente detrás, esa es la penúltima, esa es. Detrás de eso, de esa evolución creciente está la tabla que acabamos de ver, evidentemente. Correcto, y precisamente pues no es de extrañar que estas probabilidades o estos porcentajes sean tan elevadas de que los fondos de inversión, y por cierto, no estamos diciendo que todos los fondos de inversión, o eso nunca sería nuestra crítica, nosotros no entramos, entendemos que hay bueno y malo en todo en la vida, pero es una cuestión de probabilidades y de apuestas como tú mencionabas, ¿no? Y precisamente por ese alto porcentaje, pues no es de extrañar que cada vez hay más gestoras, y esto también pueden ser gestoras activas, que utilicen pues, instrumentos pasivos, ¿no? Y aquí lo que hemos querido hacer es pues explicaros un poco, y para que lo veáis en métricas, de lo que ha crecido la gestión pasiva, y con eso lo definimos como todo el mercado de ETFs y de fondos indexados en los últimos 11 años, ¿no? Esto esto es a cierres, o sea, cada dato que veis ahí es a cierres a 31 de diciembre de cada uno de los años que veis ahí, y veis cómo pues el crecimiento ha sido 4 o 5 veces superior, ha multiplicado por 3 la cuota de mercado en los últimos 11 años, la tendencia es imparable de la gestión pasiva, y entendemos que es inevitable y además sano, porque lo que hará será distinguir a aquellos gestores en los que sean buenos, que aportan valor, y a aquellos gestores activos que no lo hagan. Bueno, pues muy bien. Kevin, yo te voy a invitar a que aparquemos aquí, pongamos hoy el punto final. Ya en este momento llevas casi 1 hora y media prácticamente de interrogatorio de tercer grado, tremendamente instructivo. Nos has dado muchísima información. Como digo, los amigos que se han mantenido hasta el final pueden, si quieren, cuando publiquemos el vídeo, descargar las diapositivas desde la caja de descripción del vídeo en el canal de YouTube de Value School. Y bueno, por supuesto, os podrán... ¿Cómo pueden contactar con Finicens? Has mencionado tu blog, tú publicas artículos, pero ¿cómo podrían, por ejemplo, decirte, oye, te vi en Value School, y plantearos preguntas a ti directamente o, digamos, a la compañía en general? Felipe, ¿estás disponible para responder a esta pregunta de cómo pueden nuestros clientes contactar a Finicens? Sí, perfectamente. Los oyentes pueden contactar con Finicens por correo electrónico si quieren a info@finicens, con Z, es importante, aunque lo estáis viendo, pero mucha gente nos pregunta, finicens.com, o nos pueden llamar por teléfono y uno de nuestros gestores de patrimonio le atenderá en el 910-483-004. Son los canales habituales con los que contactamos con clientes. Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda y hay un equipo de 6 agentes preparados para resolverlas. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Bueno, y yo también a los amigos que nos siguen todavía en este momento les invito a que vayan a escuchar los programas de Finicens en Tu Dinero Nunca Duerme, que son bastantes este año. También estabais el año pasado, pero este año ya habéis cobrado más presencia, donde hablamos mucho de estos temas. También tenemos, recuerdo, uno dedicado a la ratio Sharpe, que nos ha explicado Kevin, pero bueno, son programas tremendamente instructivos. Kevin, Felipe, Giorgio, como siempre, amigos, es un placer teneros en Value School, en esta vez en remoto. Espero que la próxima sea aquí en físico, en presencial, con los amigos que están aprendiendo a ahorrar e invertir a largo plazo con Value School. Muchísimas gracias a todos. Un placer y muchas gracias por la invitación, Luis Alberto. Encantado. Buenas tardes. Muchas gracias. Chicos. Y para todos os digo que la semana que viene tenemos a un gestor activo. Tengo aquí el nombre, Juan Gómez Bada. Perdona, Juan, que no me salía tu nombre de pila, que nos va a explicar su método para detectar y encontrar negocios de calidad en los cuales invertir. Nos va a explicar básicamente el proceso que siguen en Advantage Capital. El próximo miércoles a las 7 de la tarde, como siempre, en Value School nos encontramos de nuevo para seguir aprendiendo a ahorrar e invertir a largo plazo con los mejores. Hasta entonces, buenas noches, salud y hasta la semana que viene. Adiós.